se supone que es este partido movimiento, y si no lo fuera, pues entonces pues tenemos que medirle el agua a los camotes y decir, pues aquí no es el lugar, no es el lugar, y por principio, si somos hombres y mujeres de izquierda, tendríamos que decir, no está caminando, y si no está caminando, tenemos que hacer la autocrítica, pero para hacer la autocrítica hay que encontrar el gesto y la palabra propicia, hay que encontrar el momento propicio. Ese es Walter Benjamin, con el tema de el kairos. Tenemos que encontrar los momentos propicios, las palabras propicias y las circunstancias propicias para hacer la crítica constructiva. Es decir, no estamos de acuerdo con esto, pero proponemos esto. No queremos la corrupción en el partido por esto, pero proponemos esto. Y siempre está regresando una y otra y otra y otra vez a los orígenes, a la opción fundamental que nos movió y conmovió para hacer una transformación distinta desde una mediación que es el partido movimiento. Bien, entonces continúo con la presentación porque estamos haciendo nada más la recuperación de lo que vimos hace 8 días. Entonces decíamos que la eudaimonía es lo que buscamos nosotras y nosotros en todos los ámbitos de la vida humana, compañeros, compañeras. No solamente en el ámbito de la política. En la relación de pareja buscamos la eudaimonía, en la realización profesional buscamos la eudaimonía. Es lo que dice Aristóteles, es el telos. Es hacia dónde deberíamos de dirigirnos racionalmente hablando, ojo con esto, racionalmente hablando, tendríamos que dirigirnos, pero cuidado, porque dice uno, es que para mí la eudaimonia es que yo me haga del poder, esa es mi felicidad. Entonces tenemos que fundamentar y justificar argumentativamente, es decir, objetivamente y con pretensión de universalidad, por qué que yo me haga del poder y que yo lo controle es razonable, es pertinente y es ético. Y yo les tengo que convencer a ustedes para que ustedes digan si es cierto, es razonable que Juan Manuel detente el privilegio y los demás no tengamos privilegios. Entonces, yo habré cumplido con un principio, pero si no logro fundamentar ni justificar ni argumentativamente ni objetivamente por qué yo tengo que concentrar el poder, entonces yo tengo que reconocer los argumentos de ustedes. Por eso la política es el ámbito de la argumentación, es el ámbito del debate público, es el ámbito no de la guerra, ni el ámbito del estado de naturaleza, sino es el ámbito de la relación racional, argumentativa, es decir, ética, con la cual nosotras y nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. Tenemos que crear consensos. Y ahí el principio formal procedimental de tomar en cuenta a los afectados de manera simétrica es fundamental. Bien, entonces vámonos, déjenme, ya les quité la presentación, vámonos, regresamos a ella. Y el siguiente planteamiento, aquí nos quedamos hace 8 días, entonces retomo la exposición. Lo demás fue recordatorio. Decíamos pues, compañeros, compañeras, que hay una relación muy, muy importante entre persona y comunidad. No hay comunidad sin personas y no hay personas sin comunidad. La felicidad solo se puede lograr comunitariamente, ojo con esto, comunitariamente, cuando observamos el imperativo, y es un imperativo. No es si quieren o no quieren, no es si amanecí con ganas o amanecí sin ganas, es un imperativo ético, es que yo lo debo de hacer, es un imperativo, lo debo de hacer. ¿Y por qué diablos lo tengo que hacer, Juan Manuel? ¿O por qué lo debo de hacer, Juan Manuel? Porque es racional. Porque si tú te pones a reparar un ratito, tantito el planteamiento, te vas a caer en la cuenta de que eso es lógico, que lo más racional, la manera más racional de relacionarnos es con base en este principio. Y además, pues hay grandes autores, grandes pensadores que ya nos han ayudado en este proceso y nos plantean ya toda una fundamentación, una justificación argumentativa, es decir, racional, sobre la pertinencia y necesidad de atender ese imperativo. Entonces, ¿qué dice el imperativo? El imperativo dice, yo debo tratar a las demás personas como a mí misma, como a mí mismo. Es decir, nunca como medio, sino siempre como fin en sí mismas. Las personas y las comunidades, compañeras, compañeros, son siempre fines en sí mismas, son siempre fines en sí mismos. Hay de aquellos sinvergüenzas, militantes o líderes que andan diciendo que traen 500 votos, que traen 400 personas, que su gente, ese es un corrupto, es una corrupta, porque las personas no se traen. Las personas son fines en sí mismas y a las personas se les respeta. Así como a ti no te gustaría que te trataran como un objeto, a ti no te gustaría que te usaran como un objeto, nosotros y nosotros no debemos usar a las demás personas porque son dignidad infinita.
Desde la perspectiva de la filosofía náhuatl son Masewali, y el Masewali es aquel que tiene merecimiento, es decir, que tiene dignidad infinita. Y si nos vamos con Pico de la Mirándola y reflexionamos el planteamiento de Hume también sobre la dignidad humana, olvídense, vamos encontrando todos los elementos que nos permiten fundamentar y justificar la dignidad del ser humano. Entonces, ahí está el planteamiento. Cuando nosotras y nosotros usamos a las personas, si a ti no te gusta que te usen como un objeto, que te digan súbete, bájate, vente, baja bien, etcétera, etcétera, sino que te consulten, te tomen en cuenta, te den la información necesaria y se te escuche tu voz, pues ese es el principio. Por eso hablamos de relación simétrica en los seres humanos. Y tenemos que crear las condiciones para crear esa simetría, porque de entrada yo les decía la semana pasada, ya vivimos el principio realidad nos habla de una relación asimétrica. Pensemos nada más en el ámbito de la erótica, hombres y mujeres. Y aquí las compañeras inmediatamente dicen, pues por supuesto, no nos vengan a nosotros que somos iguales. ¿Quién les dijo eso? En términos teóricos, posiblemente, en términos de planteamiento de lo deseable, sí, pero en términos prácticos, revisemos nada más el tema de los salarios, revisemos el tema de la formación, aún teniendo mejor formación, cómo hay privilegio, hay una atmósfera que propicia el privilegio de unos y el sufrir los efectos negativos intencionales y no intencionales de esa atmósfera que pone a unos en situación de privilegio en relación a otros. Entonces, tenemos que tener mucha capacidad de autocrítica, mucha capacidad de honestidad intelectual, de honestidad y de amor hacia nosotras y a nosotros mismos, porque yo también me dice mi calabacita tierna, ay, no, 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 no te pelees, no, no me estoy peleando, estoy defendiendo mis derechos, es muy distinto, o sea, no, no es pelea, es de defenderse, pero claro, interiorizamos como, protestar, decir que no estamos de acuerdo, no, no, no es bueno, al contrario, tenemos que despertar un ámbito de discusión, de análisis, pero siempre, yo lo dije hace un rato, encontrando el gesto, la palabra y el tiempo propicio para decir, esa es la política. La política es el arte de sumar voluntades, compañeros, compañeras. Si yo tengo un problema así y mi intervención para solucionar ese problema lo genera así, pues soy un pésimo político, soy una pésima política. Me tengo que poner a estudiar más y profundizar, pero si yo tengo un problema así en el grupo, en el partido, en el movimiento, en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, e intervengo para que el problema se solucione y tengamos mejor ámbito de relación dialógica, de respeto y reconocimiento, soy una chipocluda, soy un chipocludo. Es más, que me llamen para que yo intervenga ante situaciones problemáticas, porque de lo que se trata es de solucionar problemas, no de generar problemas. ¿Y cuando se solucionan problemas? Cuando nos sentimos parte del asunto, de la cuestión, de la realidad, de la propuesta que se está construyendo. Cuando yo me siento excluido, excluida, pues con razón yo digo, eso no es mi asunto, eso no es mío. Y de lo que se trata es de que rompamos este dualismo político donde el gobierno está por un lado y la comunidad política está por otro lado. Esa es una cuestión ideológica de los pragmáticos y de la ciencia política tradicional que desvincula el vínculo necesario que hay entre representante y representado. Bien, continuamos pues con la presentación para seguir. Entonces, lo anterior obedece, esta observancia del principio, tratar a las demás personas como fines en sí mismos, nunca como medios. Lo anterior obedece al principio de que la otra persona es, al igual que yo, un sujeto libre, autónomo y responsable, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. O visto desde la perspectiva de Manuel Levinas, porque la persona es dignidad infinita, es decir, una otredad o subjetividad intersubjetiva comunitaria que merece respeto y reconocimiento. Y más, compañeros, compañeras, y muchísimo más cuando se trata de personas en una situación de vulnerabilidad. Y más cuando se trata de personas en una situación de vulnerabilidad, porque nosotros nos estaríamos aprovechando de su situación, donde su vida está siendo amenazada. Vean qué fuerte, qué fuerte. Ojalá no estén ante el juicio de Osiris, allí cuando estén con Tot, con Horus y con Anubis, y esté a Osiris allí, les diga, a ver, ¿qué hiciste? Y como está el ojo de Ra viéndoles todo el tiempo, hasta cuando se vuelan unos cuantos volantes para repartirlos allá por su casa, el ojo de Ra los está viendo. Ahí está, Sa-Ra, el ojo de Ra, el hijo de Ra los está viendo todo el tiempo.
Y cuando estén en ese juicio va a preguntar Osiris, ¿y qué hiciste? Y ustedes van a poder decir, di de comer al hambriento, di de beber al sediento, vestí al desnudo, visité al enfermo. Es que son los criterios de resurrección para Osiris, ¿eh? Eso los va a retomar el judaísmo, los va a retomar el cristianismo muchísimo después, son de 5000 años antes, libro de los muertos o libro de los sarcófagos. No nos da tiempo para explicarlo aquí, pero la dimensión política de de todas esas tradiciones de pensamiento son tremendas. ¿Y qué dice Osiris? Entonces les dirá, vengan benditos, entren al paraíso, a la democracia, a la justicia, a la libertad, y gocen, porque es ya la plenitud. Y si no, les va a decir, a ver, largo de aquí, desgraciados, desgraciadas, váyanse, y desgraciadas en el sentido de que no tienen gracia, es decir, no tienen la acción de la justicia, de la libertad, etcétera, en la propia vida. Entonces, que se los devore Amit. Amit es el sinsentido, es el no cumplimiento de los principios comunitarios que nos juzga la historia. Bien, entonces rescato todo esto para que veamos cómo hay narrativas, hay explicaciones que ya de entrada nos están constituyendo como comunidad política, pero lo fundamental es que el criterio son las personas empobrecidas, son las personas vulnerables, son el criterio. Y ustedes han dicho sí, sí le entramos. Ustedes han dicho sí le entramos, por eso lo traigo todo esto a colación, compañeras, compañeros. Ustedes dijeron sí, por el bien de todos, primero los pobres. Pero allí tenemos un problema. La pregunta, ¿qué es el bien? Hay que discutir qué es el bien, porque pues en Davos ya ven que tuvieron su reunión recientemente y ellos dicen, el bien va por aquí, y el bien quiere decir que yo tenga aumento de la tasa de ganancia de mi empresa, que el bien quiere decir que nos sigamos expandiendo como capitales globales. Bueno, eso es lo para ellos el bien, pero vamos a discutirlo en sentido racional. ¿Qué significa el bien? Porque el bien hace relación siempre a la ética. La justicia es ¿Eh? el telos de la política Una y conferencia, ¿quién se va? el bien es el telos de la, Todo tranquilo. déjenme, Huawei y Ya los iniciamos, Pamela. Listo, Juan, pero se apagó el tuyo. gracias, Lo. Regreso a la presentación. Desde una perspectiva crítica solo podemos acceder a la alegría de vivir. Sospechómetro, desde una perspectiva crítica. Si ustedes le preguntan a Derbez qué es eso, no va a entender nada, por supuesto, porque no le interesa lo crítico. A ese señor le interesa lo funcional y sus tonteras que anda dándonos clases todas las noches con su familia peluche o sus tonteras que nos van dando, orientando nuestra voluntad. Está haciendo política el señor, pero está haciendo en política en función de intereses, en función de mercados. Desde una perspectiva crítica, no, va por otra ruta el camino. Y ustedes y yo decidimos caminar la ruta crítica. Desde una perspectiva crítica solo podemos acceder a la alegría de vivir de las comunidades cuando deja de entenderse y ejercerse el poder como dominación y se consume y despliega como servicio de amor a la comunidad, con especial énfasis en las personas más vulnerables, es decir, como diaconía. Solo en la comunidad política, el pueblo, reside la soberanía. Toda persona que ha sido electa comunitariamente para ser representante popular, para ser un servidor público de la comunidad, para ser un coordinador de la comunidad, debe ser, por lo tanto, un diáconos, es decir, una persona servidora. De allí viene el concepto de servidora pública. Una praxis política crítica, como la que ustedes quieren desplegar, como la que posiblemente están desplegando, que toma como fin en sí mismas a las personas y a las comunidades, no puede admitir que las personas representantes populares se tornen despotés, sino que debe ser y se les debe exigir actuar como diáconos, es decir, como personas servidoras de la comunidad. Qué fuerte, compañeras, compañeros, fuertísimo, fuertísimo. Yo siempre digo que más les hubiera valido no haber venido a la capacitación, porque ahora ya salimos responsables de esto. Antes podríamos decir es que el priista que traigo dentro, pues siempre me decía que yo tenía que acceder al poder porque era mi oportunidad para hacerme de un hueso y hacerme de dinero y hacerme de mi casa blanca y de un gavioto, de una gaviota. ¿Ven? Entonces, si se puede que me filmen allá, aunque sea con un celular, pues ya le hicimos gacha. Y lo que estamos viendo es que no va por ahí el camino. Lo que estamos diciendo es que o somos diaconisas y diáconos aquí, o no somos, o no somos. ¿Ven? Y que tenemos el riesgo de estar reproduciendo y de continuar reproduciendo la lógica
la positividad del sistema hegemónico vigente como dominación. Y tristemente les quiero decir que muchísimos de nuestros compañeros, incluso los que están en el servicio público, no han entendido el cambio. Llegan a administrar lo mismo, no crean condiciones de posibilidad de transformación. Y no las crean las posibilidades de transformación. ¿Por qué? Porque son muy malas personas. Al contrario, tenemos compañeros y compañeras buenísimos, pero el referente teórico, epistemológico, ideológico, conceptual de su concepción de política no es el que tiene que obedecer una transformación. Necesitamos, como decíamos al principio de toda esta capacitación, hacernos de teorías, categorías, tradiciones de pensamiento crítico que respondan a esta realidad de una manera distinta. No, después te voy a llevar a la... Huawei 5 Neo, si apaga su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, compañeros, compañeras, necesitamos teoría, necesitamos formación, no información solamente. No información solamente. La información es necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos formación para que cuando venga un priista, cuando venga un panista, cuando venga un perredista, cuando venga un movimiento social y diga, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué ustedes no roban? ¿Por qué no traicionan? ¿Por qué tienen alegría de vivir? ¿Por qué hacen política alegres, contentos? Ustedes tienen que fundamentar y justificar argumentativamente, es decir, objetivamente y con pretensión de universalidad, por qué hacen lo que hacen y por qué lo hacen como lo hacen. ¿Ven? Y por eso la formación es fundamental. Un partido movimiento que se queda en una maquinaria electoral es chafa, es reproducción del priismo, del perredismo, del panismo, compañeros, compañeras. Así lo dejo clarísimo. Es reproducción de lo mismo. El partido movimiento no puede reducirse a una maquinaria electoral. El proceso electoral es un efecto positivo intencional de un ejercicio democrático de gobierno, de un ejercicio democrático justo, bueno, de relación y compromiso con la transformación con la comunidad política. Para nosotros lo fundamental, fíjense lo que voy a decir, lo fundamental es el pueblo. Ni siquiera es el cargo público, es el pueblo. Y este partido, este movimiento está en función del pueblo. Y no debemos de perder nunca de vista eso, porque muchos ya lo perdieron. Y otros estamos en riesgo de que entre azul y buenas noches le seguimos ya, ¿qué hacemos? ¿Cómo está? Pues tenemos que regresar a nuestra opción fundamental una y otra vez y hacer una crítica y hacer una evaluación y un diagnóstico y decir, hoy que salimos a trabajar, a tocar puestas y a platicar con la gente, lo hicimos en función de la alegría de vivir de la comunidad o de mi proyección personal para la candidatura. Y ser honestamente, y si fue la proyección personal desde mi candidatura, qué corrupto eres, Juan Manuel, ya ni la friegas. Regresemos. Si una candidatura va a llegar a ti es porque tú tienes lo más importante dentro de la política. ¿Y qué es lo más importante dentro de la política, compañeros, compañeras? La autoridad moral. La autoridad moral. Y nosotras y nosotros le estamos apostando a eso. O bueno, al menos decimos que le hemos apostado a eso. ¿Ven? Entonces, tenemos que tener prendido todo el tiempo nuestro sospechómetro tiene que estar allí funcionando y funcionando y funcionando y funcionando y funcionando. Porque si no, lo que va a ocurrir es que a la vuelta de la esquina, cuando me lleguen 5 chalecos, 15 chalecos y quédate 10 tú. Ah, sí, ¿y por qué me voy a quedar con 10? Si son para el trabajo del partido movimiento, para llegar a la comunidad. Pero voy a poner a mi mamá de responsable de recoger la cuota para el apoyo. Ah, ¿y cuál cuota y cuál apoyo? Si dijimos que nosotros no hacemos eso. ¿Qué pasó, compañero? ¿No que la honestidad es valiente? ¿No que la honestidad es nuestra fuerza? Usted ya está, a ver si revisa el priista que lleva adentro. Entonces, compañeros, necesitamos una narrativa de formación, de conceptos, de teorías que nos ayuden a dar razón de la realidad, de una teoría crítica en política. Continúo con la presentación. Una praxis política crítica que toma como fin en sí mismas a las personas y a las comunidades no puede admitir que las personas representantes populares, diputados, senadores, regidores, síndicos, coordinadores, animadores, presidentes de la República,
no podemos permitir que se tornen déspotas, propietarios. Despotés viene quiere decir propietario, que se apropia de las cosas y piensa que son de él y por eso puede hacer y decidir, sino que deben ser y se les debe exigir actuar como diáconos y diaconisas, es decir, como personas servidoras de la comunidad. Un servidor público de izquierda, un militante de izquierda de un partido, movimiento, por cuestión de principios, deberá saber ubicarse siempre en el lugar de las personas más vulnerables y desde allí interpretar, desmontar y transformar críticamente la realidad que se le presenta porque no es la mejor posible. Y esto no es nada nuevo lo que les estoy planteando, compañeros, compañeras. Quieren teoría así fuerte, léanse el libro de La religión de la filosofía del profesor Hermann Cohen en el prólogo de la edición de 1919, donde dice la teoría crítica, el pensamiento crítico emancipador transformador consiste en, y sospechómetro, saber situarse, dice el profesor Hermann Cohen. Saber situarse implica conocimiento. Cuando estábamos en la Carlos Ometot, sin antes de que se ganaran las elecciones, estuvimos varios años trabajando allí, impulsando procesos de formación, sin ningún quinto, como hasta ahora, sin ningún quinto, pero con mucho cariño, con mucho amor, decíamos, nos decían compañeros, es que necesitamos práctica, necesitamos acción. La teoría nos hace perder el tiempo, de ninguna manera, de ninguna manera. La praxis es el lugar que nos dice qué pensar y cómo pensarlo, pero necesitamos reflexionar, necesitamos teorías que nos ayuden a fundamentar y a justificar la praxis que vamos a realizar. Yo no lo necesito. ¿Sí ven? Y avisar, muchas gracias. De lo que yo le pueda ayudar, estoy para servirle. Digo, ¿qué hace? ¿Qué vende? Dice, yo soy Podemos silenciar los micrófonos, por favor. Ya, muchas gracias. Entonces, compañeros, ahí está el desafío. Y es que nosotros hemos dicho que sí, caminamos por ahí, pero no nos vaya a ocurrir, como dice un profesor de ciencias, un matemático de la UNAM, no se nos vaya a olvidar que rápido nos hacemos vacas y nos olvidamos que fuimos terneras. ¿Sí ven? Entonces ya como que somos, ya yo soy el becerro sagrado, no me toquen. No, de ninguna manera. Al contrario, volver una y otra vez y otra vez y otra vez al lugar de origen, donde estamos, donde salimos, y es nuestro pueblo. Y como hombres y mujeres de izquierda, nosotros tenemos clarísimo el tema. Nosotros no tenemos que discutir desde qué lugar nos situamos, no tenemos que discutir eso, compañeros, compañeras. Es una cuestión de principios. Nuestro lugar es el lugar del empobrecido, del enfermo, la viuda, el huérfano, el extranjero, el vulnerable. Ese es nuestro lugar. El cómo, allí sí le entramos. ¿Cómo discutimos? ¿Cómo lo operamos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo sumamos voluntades? Allí sí, pero es el procedimiento. El principio y el lugar es indiscutible. Y desde ese lugar se gobierna para todos. Y desde ese lugar se legisla para todos. Y desde ese lugar se organiza el mundo de la vida para todas y para todos. ¿Y por qué desde el lugar desde el más vulnerable? Si tomamos al profesor Ignacio Yacuría, él nos responde de manera fantástica. Dirá Ignacio Yacuría, porque el pobre, el empobrecido, la viuda, el huérfano, el extranjero, el vulnerable, el excluido, el donadie, diría Eduardo Galeano, es la contradicción, es la denuncia, es la evidencia de un sistema que se propone justo, libre, democrático, educativo, educado, perdón, sano. El enfermo es la contradicción de ese sistema de salud que se propone brindar servicios de salud. Es decir, es la no verdad de la verdad del sistema hegemónico vigente. Eso en los mejores de los casos. Ahora, piensen ustedes en el sistema jurídico de este país, tremendísimos, es corrupción al por mayor. Imagínense transformar eso, pues no es menor el reto que nos hemos propuesto como partido, como movimiento, como hombres y mujeres de izquierda. Es el desafío que se tiene. Pero para transformar eso, compañeras, necesitamos capacitarnos, necesitamos herramientas teóricas, metodológicas, pero no funcionales, sino críticas. Para estar al frente de una administración, estar al frente del gobierno, hacer gobierno, ser y hacer gobierno, necesitamos capacitarnos. ¿Cómo es posible que me pongan a mí, que no sé ni siquiera lo que significa un acuse, ni lo que se llama una matriz de marco lógico, me pongan de responsable de una secretaría o de un programa? Es una irresponsabilidad. Necesitamos capacitarnos, necesitamos estar formados para saber qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo, y desde dónde hacerlo. ¿Sí ven? Entonces necesitamos formación,
necesitamos formación. Hasta para decir que no necesitamos formación, necesitamos formación. ¿Por qué? Porque el que me diga que no necesitamos formación, yo le diré, fundamentame y justifícame, argumentativamente, es decir, objetivamente y con pretensión de universalidad, que no necesitamos formación. ¡Ah, carambolas! Entonces necesita formación para fundamentarme que no necesitamos formación. Y eso se llama contradicción performativa. Así de simple. Contradicción performativa. La contradicción performativa ya no la aplicaron nuestra mamá y nuestro papá, nosotras y a nosotros. Cuando papá y mamá nos decían, te pego porque te quiero, eso es contradicción performativa. ¿Sí ven? O te pego por tu propio bien, eso es contradicción performativa. ¿Cómo por mi bien me vas a pegar? ¿Cómo dices que me amas? Lo hago por tu bien, ¿eh? Pues eso es una contradicción. Si es amor, no es violencia. Pero bueno, eso lo traigo a colación para ejemplificar. Continúo porque les quiero dar la palabra para discutir un poquito. Es fundamental que las personas servidoras públicas, estamos hablando de hombres y mujeres de izquierda, estén en un proceso de formación permanente para saber desde una perspectiva crítico-liberadora qué hacer y cómo hacerlo. Quien ejerce sinceramente el poder político como servicio de amor a la comunidad contará con el atributo más importante en política, a saber, la autoridad moral. Al concluir su servicio como persona funcionaria, como coordinador del círculo, como animador dentro de una región del partido movimiento, la diaconisa o el diácono, es decir, ustedes, las personas servidoras públicas, tendrán la satisfacción del deber cumplido porque sirvieron a su comunidad, a su pueblo y no se sirvieron de él o de ellos, y más de los más vulnerables. Resumo, pues, existen dos perspectivas de política. Por política vamos a entender el arte de orientar voluntades. Eso es lo más simple, lo más general de la política. La política es el arte de orientar voluntades. ¿Qué está haciendo Juan Manuel en este preciso momento? Política. Estoy haciendo política con ustedes. Estoy orientando la voluntad de ustedes. Cuando ustedes le dicen a su calabacito tierno, a ver viejo, no te gastes la quincena. Y más con esa bola de gorrones que te sacan, te ofrecen una cerveza para que tú les invites 15. ¿Qué están haciendo? Están haciendo política en sentido amplio, están orientando la voluntad de su calabacito tierno, le están diciendo porque si no, no sacamos la quincena, no alcanza para los útiles, ¿con qué vamos a pagar el predio, el teléfono y la luz? Me tienes como a Bartolo o a Bartola, dependiendo dónde nos ubiquemos, ¿sí ven? O sea, estamos orientando voluntades. ¿Qué hace el cura en la iglesia? Orienta voluntades. ¿Qué hace el pastor en su templo? Orienta voluntades. ¿Qué hace el rabino en su sinagoga? Orienta voluntades. ¿Qué hace el profesor en la universidad? Orientar voluntades. ¿Qué hace la señora de la esquina, doña Chole, que me dice, véngase joven, compre sus tamales, calientitos, ricos, y me empieza a decir, traigo de dulce, de rajas, de verde, de rojo, y aquí sí son de puerco, no son de pollo, véngase. ¿Qué está haciendo? Política, está orientando mi voluntad, véngase conmigo, no se vaya con don Chema, porque él no tiene de puerco, nada más son de pollo, etcétera. No podemos no orientar voluntades. Lo hacemos todo el tiempo. Lávate las manos y saca la chancla. Está orientando voluntades con coacción, pero está orientando la voluntad. ¿Sí ven? No podemos no hacer política, es lo que estoy diciendo en pocas palabras. Porque somos políticas y políticos nosotros y nosotras. La definición de ciudadano, ya les dije la vez pasada, ciudadano es la traducción al latín de politikos, el político griego. Nosotros, nuestra definición como seres humanos es político, política. ¿Y qué hace el político? ¿Qué hace la política? Política. Hacemos política. Ahora bien, entonces, en sentido estricto, nosotros tenemos que orientamos la voluntad, hacemos política, pero existen dos perspectivas que nos interesan destacar como dos planteamientos antinómicos. La perspectiva tradicional que entiende la política como lucha por el poder, es decir, como dominación, dominus domini, decíamos la vez pasada, y que en griego se dice despotes, es decir, el propietario, el señor. Lo veíamos también con Max Weber, que decía que el Estado es un grupo humano que dentro de un territorio reclama el monopolio del uso de la violencia legítima ante obedientes, su estructura administrativa, es decir, su gobierno. Y desde una perspectiva crítica, entendemos política no como lucha por el poder, sino como servicio de amor a la comunidad. A eso lo denominamos diaconía, que viene de diaconos, del griego diaconos, que quiere decir servidor. ¿Por qué? ¿Por qué somos servidoras y servidores nosotras y nosotros? Porque la única soberana es la comunidad política, es el pueblo. Pero, sospechómetro, y aquí ya voy cerrando porque ya me estoy, ya me alargué mucho, para dar de discusión. ¿Qué ocurre, compañeras, compañeros, cuando esa ineludible condición humana que tenemos
de dar razón de la realidad, pero también de orientar voluntades. ¿Qué pasa cuando eso se echa a perder? Cuando tu proyecto personal o de grupo no toma como fin en sí mismas a las personas, mire cómo digo, cuando tu proyecto personal, o sea, es válido, es que yo tenga un proyecto personal o un proyecto de grupo, un proyecto de comunidad, es muy válido. Eso lo necesitamos tener. Es más, nosotras y nosotros ya tenemos un proyecto personal. Por eso estoy militando aquí. Y luego ese proyecto personal lo sumo con un proyecto de otros con los que coincidimos. Y es un proyecto de grupo, es un proyecto de comunidad, es un proyecto de partido, movimiento. Y ya está, ahí. Pero ¿qué pasa cuando ese proyecto mío o de mi grupo le da la vuelta al asunto? Cuando tu proyecto personal o de grupo no toma como fin en sí mismas a las personas o a las comunidades, sino tu promoción personal, una candidatura, el dinero público, la obra material o cualquier otra cosa, no es más que corrupción. Porque quien es fin en sí misma, es decir, la persona o la comunidad, es usada como mediación para alcanzar ciertos fines que de entrada ya son intrínsecamente inmorales. Una necesidad comunitaria, dinero público, vulnerabilidad, violencia y muerte. ¿Por qué menciono eso, compañeras, compañeros? Porque si yo, como responsable de un servicio dentro de la comunidad, me agandallo dinero o pongo a mi prima que es una inepta o a mi primo o a mi tío, un inepto que no está capacitado para prestar un servicio dentro, porque no está capacitado simple y sencillamente. ¿Cómo lo pongo que sea él el responsable de mercados si ni sabe lo que significa un mercado, no tiene conocimiento sobre la estructura de funcionamiento de un mercado, no tiene conocimiento de los reglamentos del mercado, etcétera? ¿Cómo lo pongo? A ver qué aprende, a ver qué hace. ¿Ven? Y entonces allí hay una irresponsabilidad tremenda mía. ¿Por qué? Porque yo en realidad lo que estoy buscando es beneficiar a mi familia. Que estoy tomando el servicio público como un patrimonio. Eso se llama despotez, en griego es pater patris. Yo soy el padre de eso, me pertenece. Y claro, si yo invertí, compré una candidatura, lo mínimo que puedo llegar a hacer cuando esté ejerciendo el poder como dominación es sacar el beneficio de mi inversión, porque la candidatura fue una mercancía y yo ahora saco el beneficio del aumento de la tasa de ganancia de esa inversión que hice y menso sería yo si no lo aprovecho. ¿Sí ven? Porque ahí está la corrupción de la política. Entonces, decimos que, déjenme ver, porque quien es fin es usado y al usar a las personas se les cosifica, no hay más relación ética. Emmanuel Levinas decía, compañeros, compañeras, que la relación ética es entre los seres humanos es una relación de proximidad. Es relación de proximidad. La proximidad es cuando está el ser humano en el vientre materno. Ahí empieza el proceso y después viene el desprendimiento. Por eso él habla de proximidad, porque estamos frente al otro, pero también nos alejamos del otro. Tenemos este movimiento y con las cosas no es una relación de proximidad, sino es una relación de proxemia. La relación con la cosa es proxemia, la relación con las personas es proximidad. El problema es cuando nos relacionamos con las personas como proxemia y no como proximidad. Al usar a las personas, pues, se les cosifica. Pero, cuidado, la fetichización de la política. La palabra corrupción tiene su raíz latina en el sustantivo corruptio, el cual está compuesto por 3 elementos. El prefijo con, que es sinónimo de junto a, esto es muy importantísimo, el verbo rumpere, que significa hacer pedazos algo, y el sufijo tio, que es equivalente a acción o efecto. Por lo tanto, la corrupción es la acción o el efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar o dañar a alguien. La visión tradicional de corrupción es esta de acá arriba. Esto hasta Peña Nieto lo entiende perfectamente. O sea, que el funcionario sea corrupto, que el representante popular sea corrupto, el diputado, el senador, el presidente municipal, la presidenta, la gobernadora, el presidente, y el empresario que sean corruptos. Eso hasta López Dóriga lo anda mencionando cada rato junto con el Broso. No hay ningún problema. Pero aquí el planteamiento que estamos haciendo, compañeras, compañeros, es lo que está acá abajo y que se vincula con esto.
No solamente corrupto es un funcionario público, no solamente un representante, un coordinador, un animador, no solamente es corrupto él, sino también corrupta es la comunidad que se lo permite y se lo tolera. También, porque somos bien por acción o bien por omisión, formamos parte de eso. Y por eso es responsabilidad de nosotras y nosotros transformar esa realidad porque formamos parte de ella. Si es que queremos nosotras y nosotros decir con honestidad que luchamos por hacer de esto algo porque no era lo mejor posible. La génesis de la corrupción política. La corrupción originaria de lo político, que el profesor Enrique Dussel denomina el fetichismo del poder, consiste en que el actor político, cualquier tipo de representante, cree poder afirmar su propia subjetividad o a la institución en la que cumple alguna función como la sede o la fuente del poder político. ¿Por qué? Porque todo ejercicio del poder de toda institución, desde el presidente de la República hasta la última persona servidora pública, o de toda función que tiene como referencia primera y última al poder de la comunidad política, es el pueblo, en sentido estricto. El pueblo es la sede de la soberanía, es la sede del poder, no hay nada más. Al no referir o el no referir, aislar, el cortar la relación del ejercicio delegado del poder, de cada institución política con el poder político de la comunidad del pueblo, se absolutiza, fetichiza, corrompe el ejercicio del poder del representante en cualquier función. Y una vez que ya está fetichizado, hacerse de poder económico, del ejercicio despótico, de la voluntad, pues ya hay un pasito nada más, compañeros, compañeras. Cuando el poder político se ha corrompido, es decir, se ha fetichizado, es que irrumpe la sed del enriquecimiento desmedido. El dinero es el dios del político corrupto porque le da todo lo que precisa, poder, privilegio, placer, sadismo, etcétera. En la medida que no les importa la honorabilidad de su propio partido, el bien común del pueblo, practicando medidas violentas, deshonestas y torcidas o fraudulentas para llegar a ser representantes rentados. ¿Y por qué decimos rentados? Porque obedecen a otros intereses que no son ellos. Expresan una profunda corrupción que ven y viven con normalidad digna de ser admirada e imitada. Tremendo. Esto es Walter Benjamin, tesis de la historia. Vive, y termino con esto diciendo, vive su propia degradación humana como una experiencia estética. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! De vivir nuestra propia degradación humana como una experiencia estética, paz su mecha. Líbreme, Ra, de estar en esa situación. ¿Ven? Porque es ese, pero eso es lo que vivimos, compañeros, compañeras. Ese es el capitalismo. Pone tonteras con una imagen de ser modelo. ¿Cómo es posible que el opresor, el dominador, el sinvergüenza se ande pavoneando y paseándose como si no pasara nada en el mundo cuando es producto su riqueza? Dicen los padres de la iglesia, todo rico o es ladrón o es hijo de ladrón. ¿Ven? Por eso les digo que los panistas son doblemente perversos. Si el priista es perverso, el panista es doblemente perverso. De hecho, dicen los priistas son peores que nosotros, dicen. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el panista apela a algo que le llaman doctrina social de la iglesia, que ni es doctrina, ni es social, ni es de la iglesia, pero bueno, apelan a ello y apelan a principios morales, y sin embargo son peores. O sea, en realidad es una fachada nada más lo que usan para mostrarse ante a quienes logran engatusar, pero para que no engatusen más, necesitamos pasar por procesos de organización y participación comunitaria. Es decir, necesitamos, compañeras, compañeros, sacar procesos de organización desde abajo y desde dentro. Y mire lo que estoy diciendo, procesos de organización. No dije procesos electorales, dije procesos de organización y participación comunitaria. Si logramos hacer eso, si logramos desplegar una red de recreación del tejido comunitario en nuestras comunidades, el proceso electoral es un efecto positivo intencional. Efecto, no raíz. La raíz es la comunidad política. Bien, pues miren qué chipocludo, un minuto antes de las 10 terminamos y dejamos abierto el planteamiento para que tomen ustedes la palabra y haya mano vuelta. Voy a retomar lo que está en el chat para que lo recuperemos y nada se nos pierda. Dice, compañeros, por favor, pongan en estado de dónde están su mano, dice Jime. Aquí, entonces pongan de su estado. Gustavo Aranda, por favor, ¿de dónde? Eder Carrasco, Distrito 6, ya puso allí. Maritza, Chiapas, ya nos puso. Raúl Herrera de Tlaxcala. Jime de Estrada del Facebook.
Este, bien, después dice Adrián, hola, buen día, pueden poner en el no, otra vez Adrián con lo mismo. Eder Carrasco, Valencia, Tlaxcala, no, pensé que teníamos, dice apaguen su micrófono, aquí sí hay. Gregorio Portillo, dice de Guerrero. Hay un tema, perdón, muy complejo en en la selección de las y los mejores para ser nuestros candidatos, nuestras candidatas. La mayoría de veces las personas que tienen un mayor nivel de moral pública no aceptan participar aun cuando se les pide. De pronto uno se siente tan digno de que no visualiza que hay una responsabilidad con la comunidad. Puede ser el caso, mi querido Gregorio, pero también tenemos que formar muchísimos liderazgos. O sea, lo que nos deberían de sobrar son compañeras y compañeros para un puesto de elección, de tal forma que son tantos y tan buenos que decimos, a ver, vamos a hacer una ruta hasta incluso como hacían los grandes reformadores del siglo XIII de las órdenes mendicantes, que el que era el que abría la puerta, el encargado de la puerta, llegaba a ser el general, el máximo representante de la institución, y cuando terminaba su servicio, no se quedaba allí con su familia para mantenerse perpetuamente al frente de una representación, no, sino que regresaba nuevamente a tocar la puerta. Y le decían, oye, ¿por qué regresaste acá si tú eres el mero, mero chipocludo? Porque mi opción fundamental es el servicio. Y allí presté un servicio. No hice una forma de vida, sino un servicio de amor a la comunidad. Bien, entonces, Gregorio, me parece que tenemos que formar y muchos cuadros y emocionarnos cuando la juventud se mete al proceso. Es más, tenemos que desplegar, que los jóvenes tengan los nuevos componentes y las nuevas visiones, que pensemos como los franciscanos en el siglo XVI, aunque ellos fueron gandayas y lo que hicieron en el siglo XVI fue un quiebre generacional para implementar el proceso de europeización mediante el proceso de evangelización, que fue un proceso educativo en el caso de México. Lo que hicieron los frailes fue crear centros de formación, San José, la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales en el convento de San Francisco del Centro, el Colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco, el centro de formación más importante de todo el continente, a la altura de cualquier universidad europea, pero implementada y desplegada por el mundo indígena, que pensaron, escribieron obras monumentales impresionantes. Y los indígenas, no los frailes, ojo con esto. Entonces necesitamos hacer un movimiento de formación de cuadros. Esta es una escuela de cuadros, debería ser. Y de cuadros no solamente para los militantes, sino para la comunidad política, porque nos interesa un proceso de formación ideológica. Entonces, formación, formación, formación. En una ocasión en Radio Educación, no sé si se acuerdan ustedes, cuando estaba Emilio Bergendi, magnífico, magnífico, locutor, que en paz descanse el difunto Emilio, le preguntaron, presentó una entrevista donde le preguntaron al agregado cultural de educación de Finlandia, le dijeron, oiga, pues díganos cómo le han hecho, por qué ha tenido tanto éxito, está en una situación de tanta vulnerabilidad por el contexto geográfico de las heladas, las temperaturas, todo, ¿por qué tienen ese nivel de formación, ese nivel de organización de su país, etcétera? Y les dice, bueno, miren, yo les vamos a dar la clave. Son tres, necesitamos tres cosas. Únicamente con estas tres cosas lo vamos a poder hacer. Se puede hacer. Nosotros lo conseguimos. Y les dicen, a ver, díganos, a ver, sacamos nota y apuntamos. Primera, educación. Segunda, educación. Tercera, educación. Y nosotros diremos, sí, educación, pero crítica. Segunda, educación, pero crítica. Y tercera, educación, pero crítica. Cuando le preguntaron al profesor Lorenzo Meyer, cuando el presidente de la República, que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, fundó desde el 71, que fue la última universidad que se fundó, abrió aquí la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM actualmente, le preguntaron al profesor Lorenzo Meyer que qué pensaba, porque le estaban pegando muchísimo, que va a ser la PG Universidad, que van a formar cuadros políticos allí del PRD en aquel entonces, fuertísimo la derecha y los reaccionarios. Y el profesor, está en internet el video, véanlo, le preguntaron al profesor Lorenzo Meyer que qué pensaba, en el Colegio de México, allí lo tomaron, que qué pensaba de esta universidad. Y dijo el profesor Lorenzo Meyer, es muy importante que haya personas que sepan leer y escribir.
Y yo ahí me agarré para decir, no solamente leer y escribir. Ya ahorita muchísimos de nosotras y nosotros sabemos leer y escribir, pero también muchísimos de los corruptos saben leer y escribir y se formaron en universidades públicas. No basta saber leer y escribir, compañeras, compañeros. Hay que saber leer críticamente y escribir críticamente. La crítica es saberse ubicar desde el lugar del vulnerable, dice el profesor Hermann Cohen, y desde ese lugar elaborar el diagnóstico de la patología del Estado y desde ese lugar hacer una práctica de organización y transformación de la realidad, porque como diría el profesor Adolfo Sánchez Vázquez, no es la mejor posible. Bien, entonces, Gregorio, formación y nuevos cuadros, nuevos cuadros. Oye, Juan Manuel, pero yo ya no soy un jovencito. Claro que sí es joven. Benjamin, Metafísica de la Juventud. La juventud es un libro. La juventud consiste en la actitud, no es tanto la edad. Lo que yo tengo, yo soy mucho soy mayor que Laura Carolina de Guerrero, que Tito Cordera de Chiapas, que de Ronald Reyes. Ana, yo soy mayor, pero quiero decir yo que yo tengo, como diría muy bien el profesor León Portilla, ya con sus 80 años encima, decía, yo tengo juventud acumulada, porque la juventud es eminentemente, dice Benjamin, es una actitud, es la actitud de luchar y de cambiar y de transformarse. Esa es la actitud de la juventud. Entonces hay que desplegar cuadros jóvenes, hay que desplegar, apoyar a los compañeros que observan principios, a los compañeros que son coherentes y consecuentes, a los compañeros que son tortilla. Y aquí aprovecho para meter otra reflexión. Y tiene que ver con el tema del principio coherencia. Yo puedo llenarme, compañeras, compañeros, de la boca de justicia, libertad, democracia. Se la llena Aristegui, se la llena Lodóriga, se la llena Julio Astillero, cualquier persona se la puede llenar, incluso yo. Yo puedo llenar la de amor, de cariño, de comprensión, de ternura. Pero si ese discurso no decanta, no se cristaliza en actitudes, comportamientos, maneras de ser, de relacionarnos, en última instancia, en instituciones, es decir, estructuras de sentido, compañeros, compañeras, no es más que demagogia. Juan Manuel es un perfecto demagogo, es buenísimo para echar demagogia, pero la observancia del principio de lo que piensa, dice, con lo que hace, allí nos separamos. ¿Sí ven? Ese es el principio coherencia en política, y eso se llama autoridad moral en política. Entonces necesitamos nosotros hacer el esfuerzo. No estamos pidiendo que seamos un partido, movimiento de ángeles, de ninguna manera. Somos seres humanos, pero justo porque somos seres humanos de izquierda que queremos observar principios, tenemos que tener una actitud de autocrítica, de revisar. Y si yo me pasé de gandalla en medio de mi machismo con Adriana Blas o con Anabel o con Maritza, yo tengo que reconocerlo. Y si me lo hacen ver, yo tengo que reconocer que la regué. Y tengo que ir a hablar con Adriana y ofrecerle disculpas y decirle, Adriana, compañera, perdóneme, reconozco que me pasé de gandalla con usted. Reconozco que esa actitud, ese comportamiento, esa mirada, ese toque que hice con usted no es adecuado. Le ofrezco disculpas y dígame, por favor, qué puedo hacer para reparar mi daño que he hecho. Obviamente en la medida de mis posibilidades. Y si ella me dice, tiene usted que decirlo públicamente y ofrecer disculpas públicas por lo que me hizo, si soy honesto y realmente quiero corregir, tengo que hacerlo. Porque se trata de la autocrítica, porque eso me va a hacer crecer a mí, va a hacer crecer también a Adriana. Y eso es lo que se trata, es que tengamos alegría de vivir como comunidad. Y eso pasa por respeto y reconocimiento, y también humildad, y también saber reconocer los errores y ofrecer disculpas, pedir perdón. Y también pasa por el otro lado de querer conciliar para reconstruir y resarcir el tejido comunitario. ¿Cómo caminar en esa ruta como partido, movimiento, compañeras, compañeros? Cuando tenemos una bola de déspotas, cuando Juan Manuel es un déspota de primera, es un racista, un clasista, un macho, que agarra y se aprovecha de que tiene estudios para cuando los estudios se los dio, le cristalizó al pueblo su formación, ¿ven? Y entonces se hace de los elementos teóricos para agandallarse y para subir y trascender con su movilidad social, y tienen tele, agárrense de allí porque ahí les voy, porque el que tiene más saliva come más pinole, ¿ven? Si ese es el principio, imagínense qué tipo de sociedad vamos a construir. Pues justo una sociedad violenta, una sociedad descendida, donde donde el principio es el aumento de la tasa de ganancia y no el respeto y el reconocimiento a la dignidad del otro.
Es fuerte. Entonces necesitamos formación y apostar la formación a los nuevos cuadros, a la gente joven. ¿Ven? Hay que apostarle a la gente. Juan Manuel, pero hay experiencia. Claro, que la experiencia se ponga al servicio de la transformación y la juventud al servicio de la transformación y la inteligencia al servicio de la transformación. Continúo con Gregorio, dice Gregorio, habría que decirles a los intelectuales que no aceptan participar, que eso también es irresponsabilidad cuando no se abandona la responsabilidad para concluir. Güey, sí, un poquito, cuidado, sospechómetro, mi querido Gregorio. Estaba Sartre, Sartre estaba en París, allá en la Sorbona dando clase, y entonces iba a dar una conferencia, iba a dar una clase, y van y le reclaman y dicen, oye Sartre, tú estás a favor de la revolución cubana y están los gringos pegándole a los cubanos y estamos en una manifestación y no estás acá tú con nosotros. Y dice Sartre, a ver compañeros, no se confundan. Yo, mi trabajo como académico, mi trabajo como intelectual, es que este es el frente de lucha que yo tengo que dar. Yo me tengo que agarrar del chongo con los intelectuales orgánicos del sistema. Y entonces ese es el frente de lucha, o sea, no quieran que yo ande también acá todo el tiempo en las marchas, porque si no quieras me pongo a estudiar, aquí me pongo a escribir, ya quieras debato y les rebato los argumentos de dominación que esgrimen los intelectuales orgánicos. Entonces, sí, habrá momento en que algún intelectual, algún académico dé un servicio de representación a la comunidad. Estoy de acuerdo, Gregorio, pero también hay que reconocer que ese es un frente de lucha y que ese frente de lucha la mayoría lo tiene la derecha, lo tiene el intelectual orgánico. Lo vimos cuando vimos con el tipo de epistemología tradicional, teoría tradicional y teoría crítica, lo vimos hace 8 días. La teoría tradicional, el 95% de lo que ve usted aquí, de estas producciones que tengo aquí, es pensamiento tradicional. Es pensamiento que está en función del sistema. Los intelectuales no generalmente entran en la lógica de reproducción del sistema. Entonces hay que valorar cuando tenemos intelectuales críticos, hay que generar esos intelectuales críticos y su frente de lucha será el ámbito intelectual teórico especulativo para que nos den herramientas teóricas y metodológicas que nos ayuden a fundamentar y a justificar nuestra praxis de emancipación-liberación. Y ya habrá algún momento que nos acompañen, pero mientras no, que le sigan dando por allí, porque ese es su campo. Para eso tuvieron condiciones mejores que nosotros, que andábamos cuidando vacas, vendiendo chicharrón, limpiando zapatos, etcétera. Entonces, es un frente de lucha. Hay que distinguir que hay diferentes frentes de lucha, diferentes trincheras, aunque en la misma batalla. Sí, estoy de acuerdo también con usted que habrá momentos en que nos puedan hacer el servicio de amor a la comunidad. Miren, ni más ni menos, ustedes tienen ahorita un gran intelectual, uno de los más grandes intelectuales a nivel mundial, al frente de una secretaría de este partido Movimiento, y que por cierto, la hace por servicio de amor a la comunidad porque no cobra nada, no le dan nada, y no lo necesita, por eso lo hace por amor a la comunidad, el profesor Enrique Dussel, allí metido de tiempo completo en esto. ¿Cuántos? A sus 87 años, compañeros, compañeras. ¿Ven? Entonces hay frentes y hay momentos de lucha. Bien, dice Tito Cordera Salas, Juan Manuel, saludos de Vivi, también de regreso, excelente maestro, qué emoción, me emociona mucho escucharlo, cuánta verdad, es una radiografía, muchas gracias Diana. Antonio de Chilpancingo, saludos, da a conocer la importancia de la formación que nos brindan las herramientas, argumentos, conocimientos, y al adquirirlos tenemos el compromiso de salir, brigadear, informar, compartir lo adquirido. La felicidad en servir, así es mi querida Mariana Alarcón. Jaime Méndez desde Tlaxcala, el PRI acuñó el cliché de que la corrupción somos todos para justificarse a sí mismo. Sí, ojo, tiene toda la razón mi querido José, tiene toda la razón. Aquí en ningún momento hemos dicho que somos corrupción, no, de ninguna manera. Estamos diciendo que nos tenemos que hacer cargo de una atmósfera de la cual ya estamos dentro, nosotras y nosotros, ya estamos dentro. No es que nos podemos salir del sistema, del modo de organización burgués capitalista, estamos dentro de él, pero tenemos que tomar conciencia que estamos dentro de él, tenemos que crear procesos de formación, de concientización que resisten a esa lógica y que también nos dan un prototipo de hombre y de mujer funcional, y tenemos que ponerle un alto, tenemos que decir, a ver, espérense, eso del individualismo, a ver, desde dónde viene y en función de quién está, a quién le sirve que sirva esa concepción. Entonces, tiene usted toda la razón, no es que nosotros de entrada somos operadores corruptos, no, pero la corrupción es estructural y por lo tanto tenemos que modificar la concepción estructural, pero también la estructural teórica, que ya la mamamos, que ya la tenemos acá.
tenemos que desmontarla críticamente. Lo vimos con Walter Benjamin cuando decíamos hay que pasar el cepillo a contrapelo a nuestro locus enunciationis, a nuestras concepciones, percepciones, a nuestra hermenéutica que condiciona nuestra lectura de la realidad. Porque no solamente corrupción, no solamente quiere decir ámbito económico, ojo, no solamente. También el machismo es un ámbito de corrupción de la erótica. ¿Sí ven? El ámbito de lo funcional es una corrupción de la pedagógica. Entonces, es pasarle a todo el cepillo a contrapelo. No quiere decir, tiene usted toda la razón, de que ya de entrada nosotros somos corruptos. No es lo mismo ser un operador, un ideólogo, un teórico que asesina a alguien. No es lo mismo ser el autor intelectual que aquel que lo ejecuta. Pero eso no nos quita a nosotros de la responsabilidad de exigencia de que se aclare ese asesinato, ¿no? O sea, es parte de nuestra responsabilidad como comunidad política. Dice Jaime Jiménez de Tlaxcala, bueno, ya lo vimos. Doctor, una pregunta. ¿Qué es la educación? Lo pregunto porque comenta que la educación es crítica. Son los procesos de enseñanza-aprendizaje, mi querido Adalberto, es eso, a eso me refiero. La mayoría de los procesos de escolarizados, formales y no formales, los escolarizados son formales, los informales son los que tenemos en casa, los que tenemos con los amigos, los que tenemos en las iglesias, etcétera. Todo eso es proceso educativo, pero esos procesos educativos no necesariamente son críticos. O sea, lo que quiero decir, son funcionales a la lógica de reproducción del sistema. Por ejemplo, lo voy a poner en términos de la historia. En cualquier libro de historia, a ver, este librito, cualquier libro de historia que usted tiene, y este otro también, dice, Línea del tiempo de México, más de 12,000 años de historia. Este pequeño librito, miren nada más el tamaño. Bueno, este librito tiene una división de la historia en lineal. Aquí está, ahí viene el planteamiento lineal, vea, ahí va. Y tiene la concepción de la historia en la antigüedad, durante el posclásico, preclásico, después viene la edad, la época medieval, con las conquistas, y la época moderna y la época contemporánea de México. Bueno, hay una concepción de la historia. Aquí hay ejercicio de racionalidad, de organización del tiempo. Y esta concepción de la historia es eurocéntrica. Es eurocéntrica. El criterio de la separación de la historia en estos tiempos obedeció a una sistematización de los románticos alemanes del siglo XVIII, que van a ser Novalis, que van a ser Nitzmann y que va a ser Hegel. Entonces, esa visión necesitamos revisarla porque nosotros no entramos en esa historia. Entramos allí como un elemento muy pequeñito. Mire, tengo este mapa, este árbol de la historia que me traje de Alemania. Este es un árbol de la historia, ahí está. Y cuando uno revisa el árbol de la historia, nosotros es un árbol, y cuando me voy a España, España es una ramita pinchurrienta, comparada con Francia, comparada con Alemania, con Inglaterra. España es una ramita pinchurrienta, y en una hojita dice, déjenme encontrar, España, aquí está, dice Alfonso, Enrique, el colonialismo, Felipe II, aquí está. En una hojita dice, conquista, descubrimiento y conquista de América, Sudamérica, y párenle de contar. Entramos allí en una hojita de todo este árbol. Nosotros somos allí una triste hoja. ¿Qué hay aquí? Una visión eurocéntrica de la historia. ¿Por qué menciono todo eso? Porque ya ahí hay orientación política, ahí están formando. Entonces necesitamos una concepción crítica de la educación, necesitamos desmontar. Y necesitamos, como dice José Martí, en nuestra América, necesitamos hacer nuestro propio, mira, aunque él le usa el referente vino, dice, nosotros no tenemos el vino de europeo, pero nosotros tenemos nuestro vino, y aunque sea de plátano, es nuestro vino. Ese es el tema. O sea, que nosotros tenemos que sentirnos sujetos, libres, autónomos, responsables y desplegar una tradición. Ahora, no estoy diciendo, ojo, no vayan a confundir esto porque siempre me andan echando bronca. Juan Manuel, tú eres un antieuropeo. De ninguna manera. Yo denuncio
la concepción ideológica del eurocentrismo, pero de ninguna manera estoy en contra de lo europeo. Es más, lo que yo digo, estamos constituidos por lo europeo nosotros ya. Ahí hay un libro que está circulando que se llama Los núcleos éticos míticos, que donde yo hago toda una reivindicación de la constitución de la subjetividad indo, persa, hitita, eliático, latino, europea, ibérica, musulmana, y luego con el núcleo ético mítico, semita, egipcio, mesopotámico, judeo, cristiano, y cómo llega eso a América en el proceso de guerra de invasión y conquista, y viene el proceso de recreación religioso-cultural que tiene lugar en el siglo XVI con el núcleo ético mítico mongólico asiático y que deviene en núcleo ético mítico mongólico amerindio, para que nos demos una idea cómo está todo el asunto por ahí. Bien, bueno, pues ahora sí, ya leí los comentarios en el chat y vamos a dar unos 15 minutos para terminar nuestra sesión del día de hoy a las preguntas y comentarios que tengan. Quedo atento a sus preguntas o comentarios, no necesariamente preguntas. Adelante, Gustavo, por favor, si es tan amable. Muy buen día a todos. Doctor, gusto en saludarlo. Muchas gracias por el artículo. Lo vi el día de ayer. Voy a pegarle un ojo muy puntual a la cuestión de la dinámica no lineal y la falacia naturalista. Esto retomando las ideas de la sesión pasada con lo que se comenta el día de hoy, me parece bastante interesante. Voy a retomar la participación del compañero que dice ¿qué debemos de entender por educación? Y yo voy a lanzar ahora la pregunta, doctor, con respecto a la disertación del día de hoy. ¿Qué debemos de entender por dignidad humana? Es un tema muy complejo. Recordé rápidamente a Federico Lefranc cuando trata de definir dignidad, pero únicamente llega en su investigación a decir que los presupuestos de la dignidad o el presupuesto de la dignidad es la libertad. Y hago este comentario porque el rompimiento de ese dualismo que usted comenta va a ser muy complejo, pero por eso es que tenemos que tener este tipo de formación, porque si no rompemos, y vuelvo a la falacia naturalista, esa falacia naturalista nos va a llevar siempre al mismo resultado. Usted decía, tenemos la obligación o más bien el compromiso y el reto de transformar un sistema jurídico, pero cuando analizamos al derecho, desde la postura sociológica, vemos que el derecho es un discurso de poder. Entonces, si no rompemos esa estructura sociológica del discurso de poder, entonces nos vamos a ir siempre en el mecanismo de creer que quien ostenta el poder lo debe ejercer. Es una cuestión también ahí Foucaultiana, pero entonces no vamos a poder avanzar porque se llega al poder únicamente para ostentarlo y es algo que tenemos que romper y es el comentario del día de hoy, doctor, porque también veo al compañero que comenta y dice, bueno, el tema de las candidaturas y cómo se asignan, pues es un tema pendiente también en todos los partidos políticos, porque el simple hecho de la elección, y voy a poner quizá el dedo en la llaga con una finalidad analítica, de decir, bueno, vamos a hacer una encuesta, de ver quién mueve más gente, porque están viendo a la gente no con la función de sí misma, sino como un objeto, como usted lo ha comentado, y entonces la designación de las candidaturas viene en ese sentido. No sé si me explico, pero es con la misma finalidad de lo que ya ha comentado el profesor Rodolfo Vázquez, de concebir al derecho como un discurso de poder. Entonces, si no rompemos ese tema, pues no vamos a poder ir en un avance para conceptualizar qué es la dignidad. Yo considero, y lo estoy trabajando en un artículo también, que solamente podemos hablar de dignidad en dos acepciones, como la misma Corte lo dice, ¿no? La objetiva y la subjetiva, y yo voy a decir la dignidad general y la dignidad específica. Entonces, cuando vamos a trabajar o a aterrizar el trabajo político en una dignidad específica donde cada individuo tiene su propia valoración, es donde nos vamos a
a encontrar con el problema, porque lo que para mí es digno, quizá para la compañera Adriana Blas no es digno, para la compañera Maritza, que estaba tomando un buen café chiapaneco, y yo digo, bueno, pero el mío es más digno, ¿no? Porque es una apreciación subjetiva. Pero cuando analizamos a la dignidad en sentido general, con los componentes mínimos axiológicos del derecho a la existencia, entonces podemos tratar de llevar este enfoque político a una funcionabilidad social mucho más acertada. Pero esto es desde, vuelvo a tomar su participación la semana pasada, desde el discurso, desde el lenguaje, pero rompamos esa idea de que el derecho es un discurso de poder, y muy complejo, porque estamos analizando al son politicón, pero también cuando vamos a la teoría pesimista del hombre, pues el hombre es el propio lobo del hombre, ¿no? Entonces, ahí dejaría la participación y la reflexión del día de hoy, doctor, y pues, agradecer el artículo que me cayó como anillo al dedo y vamos a explorarlo muy bien. Muchas gracias. No, para servirle, mi querido Gustavo, y todavía le voy a mandar, ya le pedí al doctor Mario Rojas que me envíe la ponencia específicamente sobre la falacia naturalista. Y bueno, yo se la haré llegar con mucho gusto. ¿Qué debemos entender por dignidad humana? ¿Cuáles son los presupuestos? Si como la base del presupuesto fundamental de la dignidad es la libertad, nos acaba de decir, y hablaba usted también del discurso del derecho como poder, y tiene toda la razón. El derecho está absolutamente en todo, dirían nuestros maestros de derecho, de la Facultad de Derecho. En todo hay derecho, absolutamente en todo. Bien, el problema, mi querido Gustavo, no es, creo yo, el poder. Es más, el poder existe. En alemán se dice Fähigkeit, como una habilidad, como una habilidad. Yo puedo tomar el vaso, yo puedo tomar el vaso. Yo puedo hablar, puedo escribir en la computadora. Esa es una habilidad, es el poder entendido como habilidad. ¿Por qué? Porque el concepto poder es una palabra polisémica. Tiene varios sentidos, le podemos poner varios sentidos. Ahora, aquí estoy usando el poder como una habilidad, como una capacidad, permítame usted. Pero también hay otra concepción del poder que es como un conatus, dice el profesor Enrique Dussel, retomando a Aristóteles, como una potencia. Yo digo, retomando a Spinoza, como un conatus, como una fuerza, pero es una fuerza, una potencia en sentido metafísico. No es el ámbito de lo físico, sino de lo metafísico. Ahora bien, entonces, el poder entendido en esta posibilidad de diferentes interpretaciones como polisemia del lenguaje, el poder, una de esas acepciones es que el poder no necesariamente quiere decir dominación, no necesariamente remite al ejercicio despótico como posesión mío. Yo tengo el poder de la representación, entonces lo voy a ejercer como un ejercicio de dominación, sino que el poder no necesariamente tiene una connotación negativa en el ejercicio político, ya me estoy refiriendo específicamente, sino que podemos desplegar otra dimensión del poder, no como un proceso de dominación, sino como un proceso de servicio. Yo tengo el mandato de la comunidad y me ha investido de cierta autoritas para que yo en su nombre ejerza y despliegue ese acuerdo de la comunidad política. Y al hacer eso yo no estoy entendiendo el poder como dominación, sino yo me pongo al servicio de la comunidad política que me dijo qué hacer y cómo hacerlo, y a mí me toca elaborar, desplegar, cristalizar esa voluntad de la comunidad política. Entonces, la comunidad política es la potencia, tiene el poder, tiene esa capacidad, pero la comunidad política no puede mantenerse todo el tiempo en asamblea para definir, para dirimir, para ver el procedimiento de ejecución de ese acuerdo. Entonces, la comunidad política crea, mira este brazo cómo sale de allá de la comunidad política, crea esta representación, y en esta representación no está la sede del poder, está el ejercicio delegado del poder para que este acuerdo de la potencia, del conatus, de la fuerza, donde reside la soberanía, la comunidad política,
yo lo despliegue. Entonces ya no hay un ejercicio del poder como dominación. Entonces el poder no necesariamente es malo. Aquí, en ese sentido, el derecho ejerce poder, pero el poder se puede fetichizar en el derecho cuando la norma que está en función de las personas se torna la norma por la norma. Es decir, cuando yo tengo el no matarás, el respetarás al otro, el observarás el reglamento tal, pero el reglamento está en función de la reproducción, de la ejecución, del despliegue de la institución. Para que funcione bien la institución, tenemos que llegar a las 9 de la mañana y checar, y nos vamos a las 4 de la tarde y checamos. Esa normativa, ese reglamento está en función de que esa institución pueda servir y prestar mejor la razón de ser como institución que esté en función de ciertos intereses o de cierto acuerdo comunitario o incluso de particulares. Cuando el reglamento deja de ser mediación y se torna fin en sí mismo, allí viene la fetichización, la corrupción del derecho. La norma, la ley, está en función de las personas, no las personas en función de la norma y de la ley. Eso hay que decirlo mucho a los abogados, porque piensan que el objeto de estudio es la norma, y la norma todos nos tenemos que acoplar a la norma. Cuando la norma es mediación, y la norma se tiene que transformar cuando ya no responde al contexto y a la necesidad de la comunidad política en función de quién se hace el marco normativo. El problema en derecho, el problema en política, el problema en religión, el problema en educación, Gustavo, sostengo yo, esa es mi postura teórica, viene cuando estas instancias que son mediación para que la vida de las comunidades se pueda producir, reproducir, conservar y desarrollar racionalmente. Y si es racionalmente, nos tiene que llevar a un ámbito de felicidad, de alegría, de relación racional. Entonces ahí está cumpliendo su papel la institución. Cuando la institución se torna en el fin y las personas estamos en función de ella, ya se fregó el asunto. Entonces, yo recupero, no hay que desvincular al derecho, a la política, a las instituciones económicas, a las instituciones educativas de las relaciones de poder. Son necesarias, se dan, es la estructura que garantiza el funcionamiento. Hay ejercicio de poder ahí. El tema es qué contenido le ponemos a esa categoría de poder. Ese es el tema. Esa es la primera. Lo que sí estoy completamente de acuerdo con usted, mi querido Gustavo, es el tema del dualismo. Mire lo que nos acaba de decir usted y nos dijo muy bien. Hay que distinguir entre la concepción objetiva de la concepción subjetiva, de la concepción general de la específica en relación al tema de el bien, de la dignidad, de la justicia, de lo pertinente, de lo razonable, incluso de lo bonito. Ahí está el tema. Ese es un dualismo epistemológico, justamente. Lo que pasa es que ya nos comimos los lentes de la epistemología, claro, porque no puede ser de otra forma, porque el proceso de adoctrinamiento, mi querido Gustavo, por eso le saqué los mapas y los libros para que vean cómo lo tenemos aquí. Hay un dualismo epistemológico que está operando todo el tiempo. Miren, vamos a ponernos románticos entre todas y todos. Pregunto yo, había un debate muy interesante entre un politólogo y Denise Dresser en Foro TV, allí con el famoso neoliberal, porque él se reconoce como tal, no lo estoy descalificando, él lo dice, Leo Zuckerman, y este profesor de la UNAM, que fue incluso candidato para ser dirigente nacional de Morena. ¿Cómo se llama él? Es un profesor Gibran, con Gibran, y le dice esta Denise Dresser ahí en el debate, le dice, es que eso es subjetivo. Y él le responde de una manera fantástica, se ve que estudió epistemología. Le dice, ¿qué cosa no es subjetiva? Díganme, compañeros, ¿qué cosa no es subjetiva? Absolutamente todo es subjetivo, absolutamente. Tan subjetivo es que, por ejemplo, dijo muy bien Gustavo, este café para mí es mejor que el que está tomando Juan Manuel. Juan Manuel toma una pinchurrienta y agua caliente con un sobre de café legal. No, yo tengo el café chiapaneco, aquí es otro nivel de café. Bueno, eso es subjetivo.
que yo considere que el verde es bonito y Adriana dice, no, para mí el rojo ya ¿qué color es? Anaranjadito tirando, es más bonito. Claro, es subjetivo. Cuando dice Álvaro, esto está muy picoso. Adrián dice, no manches, o sea, esto es dulce. O sea, que no podemos no esgrimir absolutamente nada que no venga de la subjetividad. Por eso el problema hermenéutico de las interpretaciones. Por eso tenemos la ineludible condición humana de interpretar, pero cada quien interpreta desde su locus enunciacionis. Entonces ya sé lo que va a decir Gustavo. Entonces, si todo es subjetivo, ¿cómo llegamos a la construcción de la objetividad? Y resulta que nuestros profesores de derecho, nuestros teóricos de derecho, como la mayoría es desde un horizonte de concepción europeo, se comieron los lentes del dualismo epistemológico griego y del dualismo epistemológico que después va a constituir el Renacimiento, la modernidad, y ahí les seguimos, pero dualismo, todo el tiempo está operando el dualismo, incluso en el feminismo. Nuestras queridas feministas, que también ya me dieron mis coscorrones por ahí, te aprovecho de decir, Gus, me quejo de una vez, me dijeron, pues eso le toca a usted hacerlo, no a nosotras, porque yo les planteaba que justo lo que manejan es un dualismo antropológico. Cuando hablan de cuerpo, están manejando un dualismo antropológico. Y yo no puedo desmontar la relación de violencia con un dualismo antropológico cuando yo hablo de mi cuerpo. Porque entonces, ¿quién es el sujeto que posee ese cuerpo? ¿Quién es ese yo que tengo un cuerpo como ese yo, que tiene una camisa como ese yo? Es el alma. Y ese es el dualismo epistemológico y dualismo antropológico que tenemos que desmontar. Entonces, Gus, la propuesta es, pasemos el cepillo a contrapelo, sí busquemos otras perspectivas no dualistas, porque el dualismo presupone, filosófica y teológicamente hablando, la existencia de dos principios antagónicos, el bien y el mal. Y en el despliegue de esa lucha y de esa confrontación se despliega la realidad. Es lo que dice. Entonces la realidad ya de suyo está escindida. Ya de suyo hay una relación de lo divino, de lo humano. Hay una relación del libre y del esclavo. Hay una relación de lo masculino y de lo femenino. Hay una relación, pero vistos antagónicamente, dualistamente. La propuesta es verlo desde una perspectiva integral, sin negar las diferencias de ninguna manera, pero desde una perspectiva integral donde se complementan. Los aspectos en realidad de la realidad son complementarios, no son antagónicos, porque si no, eso sí nos lleva a lo que mencionaste muy bien, ya desde Parménides, que va a decir, en el principio de todo está Pólemos, está la guerra, y el despliegue del ser humano, ese lobo del propio ser humano, no es otra cosa que un despliegue de Pólemos, de la guerra como principio y fin de todas las cosas. La pregunta es, ¿podemos nosotras y nosotros argumentativamente, es decir, objetivamente y con pretensión de universalidad, hacer desde mi subjetividad un planteamiento que me ayude a acercarme a la otra, al otro? Y allí entra el profesor Mauricio Bouchot de una manera fantástica. Hermenéutica analógica, hermenéutica unívoca y hermenéutica equívoca. ¿Cuál es la hermenéutica que ha operado el sistema, que se impone? Es la hermenéutica unívoca. Es decir, este es el sentido, esta es la interpretación, así se tiene que interpretar la ley, así se tiene que interpretar la justicia, así se tiene que interpretar el bien, ahí está. Y los teóricos tradicionales entramos a fundamentar y a justificar eso, cuando somos tradicionales. La hermenéutica equívoca es la postura posmoderna, China libre, todo se vale. Como hay un nivel de inconmensurabilidad, yo no soy Gustavo y no puedo sentir como Gustavo ni ver como Gustavo. Gustavo ve y entiende el mundo desde su lugar. Adriana, como yo no soy Adriana ni puedo ser Adriana como un principio de imposibilidad empírica, entonces yo a lo que más o menos puedo sospechar es que más o menos puede ver ella, pero como ella es, entonces planteamos una inconmensurabilidad, no podemos hablar del otro, y por lo tanto, como yo no soy chino, que los chinos entiendan, como yo no soy gringo, que los gringos entiendan, y como entonces yo qué tengo que hacer, cerrar con mi grupo. Pero eso también tiene implicaciones, porque entonces dentro del grupo tampoco nos podemos entender, porque somos inconmensurables, ¿sí ven? O sea, cada quien es, pero ahí entra, esa es la perspectiva posmoderna, dice el profesor Mauricio Bouchot. Entonces, ante la univocidad y la equivocidad, ¿qué entramos? La univocidad, un solo sentido; la equivocidad, todo se vale, entonces cualquier tipo de interpretación es válida. No, entra la analogía, y es donde está el planteamiento allí. O sea, ¿qué de lo que tú, del horizonte de comprensión que tienes tú, Gus, qué puedo yo analógicamente hacer asunción de eso? Adriana lo hace, y tan podemos hacerlo que ahorita nos estamos más o menos entendiendo, pero aún así, digo más o menos porque necesitaríamos pasar como a otro nivel y a otro nivel, pero si hay posibilidad de encuentro, hay posibilidad de acuerdo, hay posibilidad, a pesar
de nuestra subjetividad. Podemos tener la pretensión de universalidad a partir del planteamiento hermenéutico analógico. Sí hay pretensión de universalidad. Siempre desde nuestra situación, desde nuestro locus enunciationis, pero tenemos esa pretensión. Y quiero decirle, Gus, nadie, absolutamente nadie, es una pretensión de universalidad, no puede no tener pretensión de universalidad. Hasta el que dice que no tiene pretensión de universalidad, tiene pretensión de universalidad de que no tiene pretensión de universalidad. Eso se llama contradicción performativa. Toda aquella persona que hace un planteamiento, cuando yo le pregunto a Carlos, a Eder, a Anabel, oye, ¿cómo estás? Y él me dice, estoy bien. Tiene pretensión de que yo le crea que está bien. Pero tiene pretensión porque yo en realidad lo que hago es un acto de fe en que me está diciendo que está bien. Porque yo no tengo la inteligencia infinita ni la velocidad infinita para pensar lo que está pensando Carlos. No lo tengo. Entonces siempre es esta pretensión. ¿Y desde dónde? Desde mi subjetividad. Y por eso a veces no interpreto bien, Gus. Interpreto mal y ahí vienen los problemas y las dificultades, pero ahí entra el plano de la teoría de la acción comunicativa. ¿Cuál es la herramienta que tenemos los seres humanos para encontrarnos, clarificar, discernir, discutir, fundamentar y crear consensos? La relación dialógica. Pero la relación dialógica tiene procedimientos, tiene normas, dirías tú como buen abogado. Es decir, si yo estoy planteando una relación dialógica asimétrica, pues no es dialógica. Es una relación de asimetría, de relación de poder. Y tienes toda la razón, Gus. Todas las relaciones están atravesadas por elementos de poder. Todas las variables están atravesadas por relaciones de poder. Foucault. Todas, absolutamente todas, en el ámbito religioso, político, erótico, pedagógico, económico, cultural, ideológico, por supuesto. El asunto es cómo vamos creando esas condiciones de posibilidad simétricas que nos permitan lo más posible. Y digo lo más posible porque siempre va a haber allí un elemento de que se nos va a escapar, siempre, porque no tenemos la inteligencia infinita ni la velocidad infinita. Entonces, sí tenemos el ámbito de la lectura subjetiva específica. Cada individuo tiene su propia valoración, por supuesto que sí, no puede no tenerse, y esa valoración responde a la historia que está detrás de nosotras y de nosotros, responde a la variable educativa, a cosmosensitiva, de convicción religiosa, de militancia política, ahí están las variables, pero esa concepción subjetiva tiene siempre pretensión de universalidad y es lo que va a permitir construir el acuerdo, el consenso, y por eso yo me siento identificado con tal postura, con tal ponente, con tal perspectiva teórico-ideológica, etcétera. ¿Sí? Entonces, siempre se hace desde una subjetividad, pero esa subjetividad es de suyo intersubjetiva y tiene siempre, de los siempre, pretensión de universalidad en lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. Es lo que le puedo comentar, Gus, al respecto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Porque si no, pues ya le cerramos aquí. Comentario que tengan, reacción. En lo que se animan los compañeros, doctor Juan Manuel, Sí, pedirles Jimé. por favor que pongan su nombre y su estado, porque de verdad está costando mucho trabajo rastrear quién se está sumando y a la hora de pues pasar la lista van a decir yo sí estaba, pero pues no sé quién es cada persona, principalmente los que tienen el nombre de su celular o nada más pone, por ejemplo, el compañero Yael, pues sí, pero Yael, ¿de dónde? ¿Quién? O sí necesita un poco más de precisión, porque si no, pues caemos en una cuestión muy subjetiva. Y cuando tengamos que entrar a lo concreto de las listas, pues van a decir yo sí estaba y pues no nos aparecen compañeros, por favor. Igual si hay algún compañero de Colima, porque no logro reconocer a nadie de los nombres que están en las listas, es muy importante porque no están teniendo asistencia. Entonces, si hay alguno, por favor, manifiéstese para que lo tengamos presente. Muy bien. Tiene razón Adalberto, sí, yo lo simplifico, claro, es una exposición, ya cuando veamos un seminario sobre la dimensión teórica o política de Kant y el diálogo entre las facultades y el tema de la paz perpetua, bueno, ya la profundizaremos, pero tiene toda la razón Adalberto. Muchas gracias por la observación. Dice después, un poquito más arriba, Adalberto Tlaxcablanca, dice una pregunta, ¿es correcto decir mueve más gente? ¿O es correcto decir suma más gente? Bueno, en términos de
Depende el contexto y el pretexto. Si estamos haciendo la movilización, pues entonces estamos movilizándonos, pero no es que uno la mueva, sino que es el ejercicio de la voluntad de la gente. Por eso tenemos que pasar por revisar todos los conceptos. Yo me sumo a la movilización, o sea, estamos haciendo esta movilización, tanta cantidad de gente, estamos sumando la voluntad de la comunidad para hacer un ejercicio político. Siempre procurando el lenguaje. Recuerden lo que dice Heidegger y lo que dice Wittgenstein y lo que dice Walter Benjamin sobre el tema del lenguaje. La manera como que tenemos los seres humanos de aprender el mundo que se nos entrega, que nos penetra. Dice Heidegger, somos arrojados al mundo y el mundo ya nos está penetrando todo, y en el sentido literal de la palabra, tenemos poros en las manos, tenemos poros en este sentido que es la piel, tenemos poros en la lengua, en la boca, tenemos poros en los ojos, todo, o sea, el mundo nos penetra en nuestra subjetividad. La manera que tenemos los seres humanos para expresar cómo entendemos, cómo comprendemos este ser que se presenta yéndose. Miren lo que acabo de decir, el ser que presenta yéndose, Gus, y te pones romántico, quieres que te dé objetividad cuando el ser ni siquiera puedo decirlo. En realidad, como dice el profesor, ¿cómo se llama? Ambrosio Velasco, dice una manera fantástica. Dice, en realidad todo el tiempo estamos haciendo actos de fe, todo el tiempo estamos haciendo actos de fe. Creemos que la persona que me vendió este café, yo hice un acto de fe en ella, en él. ¿De veras que hice el acto de fe? O sea, yo no sé si realmente era café. Y el agua que usó era realmente agua purificada o nada más abrió la llave y órale, ahí le va. O sea, yo hago actos de fe. La persona, la compañera, los que viven cerca de Tlaxcala, recordarán aquella jovencita que venía de una fiesta y regresó, pidió un servicio de transporte con estas digitales, ¿cómo se llaman? Con una app para que viniera por ella y vino y se subió. No hizo un acto de fe ya en ese asesino, en ese violador. Es un acto de fe. Creyó en ella, creyó en él. Nosotros cuando nos subimos en el pecero, ¿ustedes creen que yo no hago un acto de fe de allí de vida o muerte? Claro que hago el acto de fe. Por lo tanto, dice Ambrosio, no hay gran diferencia entre el místico y el científico. El místico hace un acto de fe en Dios y el científico hace un acto de fe en la ciencia. Y digo hace un acto de fe en la ciencia, Gus, porque no tiene la inteligencia infinita y la velocidad infinita para decir el experimento que voy a hacer va a salir. Porque si no, ya no haría el experimento, ya haría la ley y punto, se acabó. Pero estamos siempre, la fe es fundamental en la vida. ¿Ven? Entonces es el creer que nosotros como comunidad política, como pueblo organizado, como personas, tenemos la capacidad de escucha, de organizarnos, de consensar, de acordar, de comprometernos y de llevar adelante un proyecto y hacernos de las categorías teóricas, metodológicas, de los conceptos, de los marcos conceptuales, los marcos hermenéuticos, para interpretar de la mejor manera la realidad y siempre desde una perspectiva, al menos como hombres y mujeres de izquierda, que busca una transformación porque lo que tenemos no es lo mejor posible, puede ser mejor. Yo puedo ser un mejor ser humano, yo puedo tener una mejor familia, yo puedo tener una mejor calle, yo puedo tener una mejor colonia, yo puedo tener una mejor ciudad, un mejor municipio, un mejor estado, un mejor país, un mejor mundo. ¿Por qué? Porque si lo podemos empeorar y hasta el cambio, la transformación, quiere decir que lo podemos mejorar. El problema, como dice muy bien Ignacio Yacuría, no es el tema de la transformación. La transformación de suyo se está dando. El tema es hacia dónde orientamos esa transformación. Y para orientar esa transformación necesitamos orientar voluntades y eso se llama política. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo. No sé, Ana Rodríguez, y vi que levantó su manita y ya luego la bajó. Si quiere tomar la palabra o ya, pues hasta aquí le dejamos. No era hora de decirle que ya puedo decir mi nombre porque para bien. ya incluyo mi estado en mi nombre. Ajá, otra cosa. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su paciencia, agradezco su atención, su tiempo, su acto de fe en mí, y pues hay que seguirle dando. Arrieras y arrieros somos, en el camino andamos y nos vamos a encontrar. Tenemos limitantes, evidentemente.
Hay dificultades, evidentemente. O sea, cuando digo evidentemente, no lo podemos negar, es evidente, ahí está. Pero hay que hacernos cargo y hay que apoyarnos. Somos comunidad política, somos un grupo de hombres y mujeres que partimos del acto de fe en el otro, en la otra, y tenemos que ayudarnos en la medida de nuestras posibilidades. Quien puede hacerlo mejor en el ámbito del trabajo territorial es nuestro maestro y nuestra maestra allí. Quien puede hacerlo tomando la palabra y motivándonos para seguir adelante es nuestra maestra, nuestro maestro en eso. Y hay que apoyarlo, hay que desplegarlo, porque en la medida en que nos sumemos nuestras voluntades, en la medida en que nos tengamos comprensión, ternura, paciencia y vayamos creando condiciones de posibilidad de diálogo, respeto y reconocimiento, en esa medida creamos la condición de posibilidad de la transformación que se llama comunidad. Muchas gracias, compañeras, compañeros, y nos vemos más adelante. Posiblemente estaré nuevamente con ustedes, pero ya no será en cuestiones de fundamentación teórica, sino de organización práctica. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Bonito fin de semana a todas y todos, y disfruten a sus calabacitas y a sus calabacitos tiernos. Vale la pena, porque es lo que tenemos. Sí, muchas gracias, doctor Juan Manuel. Gracias, compañeros. Ya no hay más preguntas. Y bueno, pues solo para despedirnos y cerrar, en realidad yo he tomado varias veces el curso con el doctor Juan Manuel, pero siempre son elementos nuevos y elementos que te dan esa base, ¿no? El principio para salir y trabajar en comunidad, estar en tu casa, con tu familia. En fin, siempre es necesario anclarnos a algo y estos son nuestros principios. Pues les agradecemos mucho, compañeros y compañeras, su presencia. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes a las... Supongo que quería decir a las 9 porque ya no se escuchó. ¿Verdad, Jime? Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien y un abrazo muy cordial y muy militante. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Saludos a todos los compañeros de toda la República. Saludos y muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día, hasta luego. Hasta luego a todos.